días, ¿pueden escuchar? ¿Bien? Bueno, muy bien. Este cable aquí, sí. Bueno, me complace mucho en esta mañana compartir con ustedes la palabra del Señor, privilegio hermoso que tenemos cuando lo podemos hacer. Y siguiendo con la serie de el encuentro o los encuentros con Jesús, en esta mañana quiero tocar un tema bastante interesante en el sentido de cómo en los encuentros de Jesús, la percepción de nuestras emociones o las emociones o nuestros medios por lo cual nosotros nos comunicamos, tenemos esas percepciones, lo que es el tacto, el gusto, la vista, el oído, todo está presente en el momento de un encuentro con Dios. Cuando hablamos de un encuentro, pues tenemos que definir realmente qué es un encuentro, de qué tipo de encuentro podríamos hablar. Podemos tener encuentros fortuitos, encuentros agradables, encuentros desagradables, encuentros sorpresivos. Hay diferentes tipos de encuentros. El texto bíblico nos deja ver muchos encuentros y estos encuentros a la vez van a generar distintas sensaciones en cada persona que experimenta ese encuentro. He escogido en esta mañana el texto de Juan capítulo 20, donde quiero que lo miremos, lo revisemos, lo analicemos. Es una lectura bastante larga, pero quiero que esta lectura la hagamos en 4 episodios distintos y yo he hecho unos cambios de unos verbos y los dejé con una palabra que nosotros llamamos allí en el griego original, ¿no? Aquí estoy faltando a lo que mi profesor de traducción en algún día, Edesio Sánchez, me dijo que en la predicación los idiomas bíblicos, griego y hebreo, tienen que ser como la ropa interior, que se sabe que se trae, pero no se muestra, ¿no? En la enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, aquí voy a hacer la excepción tratando de ubicar, de mirar esta tarea. Tenemos 2 personajes importantes en esta historia. Tenemos unos personajes que comparten cosas en común, pero tenemos 2 personajes de los cuales creo que la historia de la predicación bíblica o la historia de estos personajes no le ha hecho justicia con su actividad dentro de la Biblia, con su presencia dentro de la Biblia. Uno de ellos es María Magdalena, ¿sí? Que al parecer en algún momento en la historia cambiaron o la relacionaron con una mujer prostituta, ¿verdad? Y eso fue un cambio que le hicieron, no sé, época medieval, algún papa relacionó a un encuentro, una prostituta con María Magdalena, y al otro personaje que creo que hemos hecho justicia durante mucho tiempo en nuestras enseñanzas y predicaciones es el señor Tomás. ¿Tomás qué? ¿El qué? ¿Cómo dijo, hermano? El incrédulo. Maravilloso. Maravilloso personaje y maravilloso adjetivo calificativo negativo. El incrédulo, ¿no? Pero miremos desde el texto bíblico cómo nos lo quiere presentar el escritor del Evangelio de Juan, ¿verdad? Cómo quiere él mostrar la historia, y me he centrado en una actividad que todos los seres humanos realizamos día a día, y es la actividad sensorial del ver. El ver. Para Juan es muy importante la actividad sensorial en el ser humano, es decir, por donde recibimos la información, el tocar, el ver, ¿no? El ver es muy importante en este evangelio, así como lo son las señales que necesitamos ver. El evangelio y las señales como el evangelio de Juan. Vamos a mirar entonces cómo pasó esto acá. Ok. Bueno, ahí voy a trabajar 3 verbos, ¿no? 3 verbos interesantes en este texto, que lamentablemente en español se traduce como ver.
O sea, se toma todos los tres verbos y se traduce como ver. Ver o mirar, de pronto, ¿no? De mirar. Pero yo quiero tomarlo desde cómo lo plantea el escritor de Juan. Y uno de esos verbos es el verbo blepo, ¿no? Que significa mirar, es un mirar común. Es mirar, es ver, con un énfasis muy fuerte en la función del ojo, es decir, la función de mirar, ¿sí? Yo en este momento los estoy mirando a ustedes, ¿no? Estoy mirando la lámpara, pero es una cuestión natural, común, que hacemos día a día, pero no pase de allí. Miro, listo. Miro, eso. Tenemos otro verbo que es el verbo teoreo, ¿no? El verbo teoreo, que es ya un observar con sentido de análisis, ya es con otros sentidos adicionales. El teoreo ya no es un mirar, un ver común, sino que ya se detiene un poquito más para hacer análisis, para revisar, para indagar, para preguntar, para ver detalles, ¿no? Ese ver observa detalles, no es el ver común, sino que ya se detiene a observar ciertos detalles, teoreo, ¿no? Que es la raíz de la palabra teoría, ¿no? En cierto sentido. Y tenemos un tercer verbo que es el verbo jorrao, ¿no? Jorrao es el verbo para ver, pero es un verbo más, es un ver que nos ayuda a experimentar. Presta atención para entender, y es un ver de darse cuenta, de entender, de darse cuenta. El profesor Javier en la enseñanza pasada nos dio un poquito de este verbo allí, en el ver de ese personaje que él tocó en la predicación. Entonces tenemos tres verbos allí para tener en cuenta. Estos verbos los voy a colocar en el texto, ¿listo? Para que miremos, para que observemos o para que nos demos cuenta de cómo lo utilizan cada uno de los personajes en esta historia bíblica. Entonces vamos a Juan 20, capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, no sé si se ve bien, ¿sí? El primer día de la semana, la tienen, pero no con el griego ahí que le cambié. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y blepo. ¿Qué dijimos que era blepo? Mirar común y corriente. Ella fue y blepo, quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, bueno, aquí el mirar, aquí en esta parte del texto es una actividad distinta, porque el verbo no es mirar, sino agacharse, ¿no? Agacharse, no dice mirar, pero es un agacharse con el propósito de observar. Parece ser que la tumba o ese lugar era bajito y tenían que agacharse para mirar, y agachándose a mirar, blepo, ¿no? ¿Qué es un blepo? Ver común, ¿no? Ver común, los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién miró así de esa forma? Pedro. Vamos a mirar, el personaje es el dueño de ese verbo, ¿vale? Ok, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y teoreo los lienzos puestos allí. ¿Qué es ese teoreo? Es un mirar ¿con qué? Con análisis, con detalle. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta que es un mirar con análisis y detalle? Porque dice que el sudario, y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y forrado. Es decir, y tuvo una mirada diferente, ¿no? Ese forrado que dijimos que era, ¿recuerdan?
es entender, darse cuenta. Y este Jorao y creyó. El teoreo es que vio, así que hizo análisis, porque dice que vio doblado, pues puesto aquí, puesto acá. O sea, se detalló más en la acción, en lo que está sucediendo. Los otros vieron nomás, pero no más. Y este último, ¿quién fue el que vio y creyó? Pedro. Discípulo, ¿no? No se sabe quién es ese otro discípulo. Algunos dicen que es Juan, etcétera, pero bueno, el otro discípulo. Y este vio y creyó, pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él, estuvo mal de la vista un poquito, discúlpeme, que él resucitado, menos mal, eso no está quedando grabado, que él debía haber resucitado de los muertos, y volvieron los discípulos a lo suyo. Esa es la primera escena. ¿Sí? Vemos aquí 3 actividades de estos verbos interesantes, ¿no? 3 actividades, pero hay uno de ellos que tuvo un mirar diferente. Vamos a la segunda escena. Pero María, aquí ya estamos involucrando a María, ¿sí? Esta mujer, que estaba afuera llorando, mientras todo estaba pasando allá adentro, ella está afuera, ya no entró, ella está afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Otra vez se inclina a mirar qué es lo que está pasando allí, y teoreo, es decir, está viendo con un detalle, ¿y qué es lo que ve ella? A 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es decir, aquí el escritor utiliza el teoreo porque está dando detalles de esa mirada, ¿sí? Está dando detalles, cómo están vestidos, dónde están colocados, etcétera. Muy bien, y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le respondió, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y teoreo, nuevamente, ¿no? Vio a Jesús que estaba allí mientras estaba allí, mas no sabía que él era Jesús. ¿Por qué? Porque ella lo vio, hizo un pequeño análisis, pero no lo vio como él quería que ella lo viera, ¿no? Ella lo vio, no sabía que era Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era él, ¿qué? Hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. La llamó por el nombre, sin saber, ¿no? La llama por el nombre, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro o mi maestro, ¿no? En arameo. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había teoreo, blepo, jorrao. Es decir, esto es un mirar diferente en ese encuentro. Tuvo otra experiencia, ya tuvo otra forma. Ese último mirar que ella tuvo con él es distinto, ¿no? Entonces se fue y le dijo a los discípulos. Tercera escena. Esta escena es un poquito más corta, aunque el texto es un poco más largo, pero solamente voy a dedicarme a estos 2 versículos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, ¿sí? Y el costado, y los discípulos se regocijaron jorrao al Señor. Es decir, ya ese grupo de personas lo ve, pero lo ve con otro tipo de mirada, con otro tipo de experiencia. Ya no es un mirar común, ya no es el mirar teórico, por así decirlo, de análisis, otro tipo de mirar. Vamos a la cuarta escena, por favor. Y esta escena nos va a hablar de otro evento interesante. Pero Tomás, uno de los 12, aquí ya vamos a hablar de otro personaje, al cual llamamos el ¿qué?
El incrédulo, ¿no? Como que este es el antagónico de la escena, ¿no? De la historia, como que es el que no está en sintonía con los demás. Bueno, llamado Dídimo o el gemelo, ¿no? Parece que tenía otro hermano. Imagínense, si este es incrédulo, entonces con el otro, peor, doble incredulidad, ¿no? Estaban con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos orado. O sea, ya estos otros discípulos habían tenido una experiencia, ¿sí? A través de ese verlo totalmente distinta, y le dicen a este Tomás, al Señor hemos orado. Es decir, hemos tenido una experiencia diferente. Y él les dijo, si no jorrado, ¿no? Si no veo, pues como ustedes lo están viendo, si no veo sus manos, las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, entonces no creeré. No creeré. 8 días después, ¿no? Una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos otra vez Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, ya se dirigió directamente a Tomás, ya fue con el que él quería tener su encuentro, ¿no? Fue directamente a Tomás y le dijo, pon tu dedo aquí, forrado mis manos, es decir, ve mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, ¿no? O sea, no seas apisteo, sino pisteo, es decir, no seas incrédulo, sino que cree. No, ten credulidad. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has forrado, es decir, me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurado los que sin forrado, sin haber visto, creyeron. Bueno, este texto es bastante interesante porque es interesante revisar cómo el escritor pone a los personajes en distintas escenas y con distintos elementos alrededor de lo que está pasando. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que la situación principal es, se han llevado el cuerpo de Jesús, pero ellos no saben que Él ha resucitado. El encuentro después de la resurrección es una situación totalmente diferente al encuentro que ellos habían tenido con Jesús mientras caminaban. Ese encuentro tiene una profundidad especial, porque aquí este encuentro va a marcar varias cosas interesantes para la fe. Varias cosas interesantes para la fe. Por eso ahí titulé Ver para creer, ¿no? El encuentro que cambia la fe. El encuentro que cambia en la fe. Hasta ese tercer día, la misma María Magdalena ni sabía que el Señor había resucitado, no había pasado nada, ya iba al encuentro de ese cuerpo, a hacerle algunas preparaciones, no alcanzó el tiempo para prepararlo porque ya venía el día de reposo, entonces tuvieron que meterlo así envuelto con el sudario, y así como lo descolgaron de la cruz, así lo metieron a la tumba. Había que hacer una preparación, esta mujer estaba dispuesta a hacer esa preparación. Dio sorpresa, no encontró el cuerpo. Para ella se lo robaron, y eso le generó una tristeza bastante interesante. Pero lo que yo quiero ver aquí, o lo que quiero destacar a través de esta historia, es los 3 tipos de creyentes, o los 3 tipos de fe que nosotros podemos encontrar en el caminar cristiano. Muchas veces el elemento de la fe es algo que no se puede medir, no se puede estandarizar. El elemento de la fe es algo muy particular, algo que cada uno experimenta a su medida, de acuerdo a cómo vamos creciendo en las escrituras, en nuestra experiencia. Pero estos 3 tipos de visiones que han tenido estos personajes son unas visiones muy válidas en el pueblo creyente, entre nosotros. Es decir, aquí no es que estamos obligando, ni Jesús obligó a la gente a que lo vieran como Él quiere que lo vean.
¿sí? Por lo tanto, pues me he atrevido prácticamente a clasificar tres tipos de fe o tres tipos de creyentes de acuerdo a estos verbos. El primero de ellos, de estos tres tipos de fe, es la fe informativa, que lo he tomado con el verbo blepo. Una fe informativa es el que, bueno, he escuchado, me han dicho, históricamente se ha dicho, pero es una fe simple, es simplemente hemos escuchado, no quiere entenderla o no quiere vivirla, no la experimenta, solo se cree, pero esto de alguna otra manera afecta ese compromiso cristiano. ¿Sí? Afecta esa relación, afecta ese caminar cristiano en sentido de compromiso. Es decir, es el ver de manera muy simple, ¿no? Tenemos creyentes de ese estilo, tenemos personas creyentes, cristianas que nos han rodeado y que simplemente tienen esta visión en cuanto a su fe. Es decir, con relación a la canción que escuchábamos, de oídas te había oído. De oídas te había oído, he escuchado, me han dicho, me han contado, pero no pasa de allí. Es decir, es una situación muy simple, tengo una relación eclesial muy simple, no es de compromiso, o voy porque por tradición me dijeron que había que ir, pero lo veo así simple, es una forma de ver la fe. Es un tipo de creyente, el creyente simple que ve las cosas simples en su entorno cristiano. Pero tenemos otro tipo de fe, otro tipo de creyente, al cual yo he bautizado. Este es del profesor Edwin, ¿no? El profesor Edwin lo ha bautizado de esta forma. Es la fe académica. La fe académica. El teoreo, ¿sí? Usa los sentidos para captar las descripciones, pero razona para entender. Es decir, tenemos que mirar las teorías para ver si esto, cómo funciona, ¿sí? Sin llegar a comprometerse, ¿sí? No hay un compromiso. Es decir, es un ver cuestionado que se queda en los detalles. Es el ver que este encuentro, este tipo de fe es ese encuentro de la experiencia académica, y me gustaría aterrizarlo a la experiencia que nosotros como teólogos y teólogas hemos vivido en algún momento, ¿no? Que llegamos con un tipo de fe fortalecida o de práctica creyente, pero al encontrarnos con los detalles, con la academia, con lo maravilloso que es escuchar a los teóricos, con lo maravilloso que es escuchar nuevas posturas, con lo maravilloso que es escuchar, ¿sí?, ciertos asuntos con relación a la Biblia o a la vida cristiana, pues nos maravillamos y nos quedamos simplemente en los detalles. Queremos analizar más, queremos buscar, queremos revisar, queremos indagar, queremos investigar. Y entonces mientras vamos avanzando, entonces lo que voy creyendo, otra cosa que leí lo va tumbando. ¿Sí? O puede ser que esa experiencia me conlleve a tener un poco más de fe, pero también esa experiencia me puede conllevar a que no tenga ningún tipo de compromiso con nada. Y ya no me vuelva, sino pueda quedar así como el no creyente o el creyente que alguna vez fue creyente, pero ahora me quedé en esa forma de ver el estudio bíblico como encerrado en un asunto de análisis y un asunto de teorías y un asunto de cuestiones académicas. Ese teoreo, nos quedamos en los detalles, nos quedamos en el análisis, pero este es un ver que cuestiona todo. Por lo tanto, no nos conlleva a que tengamos un compromiso real. Por lo tanto, como dice la canción, hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Me quedé allí dándole vueltas. Sin embargo, tenemos otro tipo de mirada, tenemos otro tipo de fe, tenemos otro tipo de creyentes que experimenta un tipo de fe. Y este es la fe, perdón, esta es la ofrenda, no vamos a adelantar la ofrenda, por favor. Esta es la fe que sostiene el jorrao.
¿eh? La fe que sostiene. Es decir, vamos a llamarlo, ¿no? Me atrevo a llamarlo así, una fe espiritual. Vamos a llamarlo así de esa forma. Me atrevo a decirle una fe espiritual, ¿no? Es una fe espiritual, es la fe de compromiso, es la fe que cambia la vida, es la fe de la experiencia que marca al creyente y lo compromete con Cristo Jesús. Lo compromete con su comunidad, lo compromete con su familia, lo compromete con esta sociedad. Es decir, lo arraiga a ese mensaje de vida que requerimos nosotros día a día. Es el ver, este tipo de ver, es el ver con los ojos que Dios quiere que lo veamos. ¿Sí? Por eso, en la experiencia de estos personajes que acabamos de leer, algunos empezaron a verlo así como son un simple vistazo, pero cuando entendieron, se dieron cuenta y captaron, su visión cambió. ¿Sí? Pasaron de blepo a jorrao. Jorrao, lo que nos quiere decir el escritor bíblico a través de la utilización de estas palabras, estos distintos verbos, es que son procesos por la cual nosotros en nuestra experiencia, en nuestro encuentro con Jesús, atravesamos. Yo no estoy diciendo que estos tres tipos de fe sean antagónicas o sean negativas, no, son experiencias distintas por las cuales nosotros podríamos atravesar. La utilización de estas distintas formas del ver que utiliza Juan en la historia del capítulo 20 de Juan, en el caso de la resurrección, pues es una forma de clasificar, diría yo, una forma en que él quiere que nosotros hagamos un proceso o miremos ese proceso finalmente, ¿no? Ese proceso tan interesante que no es el ver que no me compromete, es el ver que me enreda con ciertas cosas, pero tampoco me compromete, sino que es un ver que me lleve a ver las cosas como Dios desea que lo veamos. Es la fe del compromiso, que si bien necesitamos de todas ellas analizar, necesitamos revisar, necesitamos echar un vistazo, necesitamos nutrirnos, necesitamos estudiar, necesitamos edificar, necesitamos hacer todas esas cosas en nuestra vida, pero finalmente, ¿cuál es el propósito? Que nosotros podamos ver a Dios, ver su obra, ver la iglesia, ver el compromiso que cada uno de nosotros tenemos, que nosotros vivimos, verlo con un compromiso firme en todos los asuntos, ¿no? Uno en este ámbito académico escucha muchas cosas, no, que es que el creyente que va al seminario se embolata con la teología. No tiene por qué suceder eso. Yo creo que los que estamos aquí somos personas que realmente hemos tenido una visión distinta de las cosas que hacemos, como académicos, como profesionales, en la teología, los que nos estamos preparando, los que estamos estudiando, los que enseñamos. Y creo que a medida que nosotros vamos comprometiéndonos con la enseñanza, también vamos comprometiéndonos con nuestro quehacer espiritual, eclesial, con nuestro quehacer académico. Y todo esto va unido ¿con qué propósito? Pues con el propósito de servir mejor a nuestra comunidad eclesial y servir mejor a esta sociedad. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, necesitamos practicar y necesitamos guiarnos en ese sentido. Estos tres tipos de visiones son muy importantes, todos la hemos experimentado en mayor o menor medida, pero no nos quedemos sin ese ver al Señor con el compromiso que requiere de nosotros. Todos nosotros tenemos algo muy importante que aportar, algo muy importante que realizar, y por eso estos tres tipos de encuentros que han tenido estos personajes bíblicos fueron encuentros que marcaron sus vidas y que les llevaron finalmente a reconocer a través de esa última mirada de fe, a que podamos reconocer y podamos ver al Señor como Él quiere que nosotros finalmente lo veamos. Ese ver de darse cuenta de, y es un ver que nos llega a tiempo por la misericordia de Dios. Esta es una breve reflexión con relación a este tema. Esta experiencia, la experiencia de María Magdalena, la experiencia de los discípulos y la experiencia de Tomás terminaron en un ver como Dios quería que lo vieran.
Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, estar delante de ti, Señor, en este espacio tan importante, tanto académico como también espiritual, que podemos nosotros practicar y podemos, Señor, llevar a cabo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos lleva y nos desafía a que podamos verte, Señor, como tú quieres que te veamos, Señor. Te damos gracias por cada familia aquí representada, te damos gracias por el cuerpo de docentes, administrativos, por los estudiantes, gracias por la obra de la Universidad Bautista, porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, Señor, y creemos que lo seguirás estando, Señor, para preparar hombres y mujeres dispuestos, Señor, a capacitarse para dar lo mejor de sí, para que sirvamos, como dice tu palabra, como obreros aprobados, que trazamos bien la palabra de verdad y que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Te damos muchas gracias por este espacio en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Profesor, antes que se retire, en el chat, Ruth, una de nos, quiere preguntar algo, entonces si desea abrir su micrófono, ya se pregunta. Ay, Dios mío, Ruth. Si no sé la respuesta, el profesor Javier, con mucho gusto. Ruth, allí, ¿será que me escucha con esto? Ruth, allí nos escucha. Puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Ahí. Ok, no sé si me escuchan bien. Ok, bueno, estaba escuchando lo de las distintas formas, digamos, como de las distintas fe, por así decirlo. Y decía que no es malo que uno esté, digamos, en alguna de esas. ¿Qué pasa si uno no puede pasar, por así decirlo, de una a otra? Digamos, me quedo en la persona que de oídos te había oído y allí. Y no puedo subir, digamos, a lo que Dios realmente quiere que yo sea. Esa es una de mis preguntas. Y mi siguiente pregunta está relacionada con lo mismo. Eso de el que yo, digamos, tenga la fe que Dios quiere que yo tenga o que yo llegue al nivel que Él quiere, ¿depende de mí o hasta dónde depende de Dios? Javier, ¿quieres contestar, por favor? No. Bueno, si capté la pregunta. No, o sea, yo creo que nosotros vamos creciendo y vamos viviendo cosas, vamos adquiriendo ciertas experiencias en la vida que nos van llevando a madurar. Es que por eso ahí donde está el pequeño detalle que el apóstol Pablo nos dice que pues debemos ir creciendo, no como niños ya que vamos alimentando de una manera, sino que vamos viviendo, alimentándonos de otra forma para llegar a crecer a la imagen y estatura del Señor. Pero yo creo que la experiencia del cristiano es única en cada persona y cada persona va creciendo de acuerdo al carácter, a la formación y a la actividad que vamos realizando en nuestra vida cristiana. La fe va creciendo a medida que vamos teniendo ese encuentro con Dios, pienso yo, ¿no? Creo que pues, desde mi experiencia podría decirlo, pero creo que Dios nos ve bien, nos ve perfectos en nuestro modo de crecer diario, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando nace un niño, sí, yo les he dado este ejemplo, pequeñito, está recién nacido y uno le dice, doctor, ¿cómo está? No, está perfecto. O sea, así nos ve Dios, ¿no? Y está perfecto, pero ¿cómo que está perfecto si ni abre los ojos, no tiene dientes, no habla, no camina? Y está perfecto, ¿no? Está perfecto. En su medida, en su estado, en su momento está perfecto. ¿Sí? Y fuera de eso dice el doctor y se parece a usted. El niño va creciendo y va haciendo cosas, lo vamos llevando a cepillar, lo vamos enseñando, sí, eso es crecer en la perfección. Dios nos va viendo de acuerdo, perfectos de acuerdo a la medida que vamos creciendo y estamos en ese crecimiento. Pero yo creo que la experiencia de cada uno es única. Creo que Dios no obliga a nadie a que lo vean como Él quiere que lo veamos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de esos distintos discípulos que se quedaron en un ver común, otros sí lograron llegar al ver como Dios quería que lo vieran, ¿no? En ese sentido. Bueno, no sé si la respuesta, profesor Javier, ¿me corrige, por favor? ¿Otra pregunta? Bueno, no más preguntas. Muchas gracias. Esto es nuevo.